Italia versus Estados Unidos, la batalla por el corazón de Europa en la Segunda Guerra Mundial. La historia de la Segunda Guerra Mundial está llena de conflictos titánicos, decisiones difíciles y momentos que cambiaron el curso de la humanidad para siempre. Las batallas no solo se libraron con armas, sino también con ideales y visiones enfrentadas sobre el futuro del mundo. En este video, exploraremos un episodio trascendental y a menudo olvidado, el enfrentamiento entre Italia y Estados Unidos. Un drama bélico que sacudió al Mediterráneo, desmoronó un régimen y marcó un antes y un después en la historia de Europa. ¿Cómo fue que una nación dividida como Italia se enfrentó a la maquinaria militar estadounidense? ¿Qué llevó a los italianos a cambiar de bando en pleno conflicto? Prepárate para viajar al corazón de esta lucha, descubrir las estrategias, las traiciones y conocer a los héroes olvidados de esta campaña. En la década de 1930, Italia, bajo el liderazgo de Benito Mussolini, se alineó con la Alemania nazi, formando parte del eje junto a Japón. Mussolini soñaba con restaurar el esplendor del Imperio Romano y convertir a Italia en una potencia mundial. Sin embargo, al entrar a la guerra en 1940, esas ambiciones chocaron rápidamente con una dura realidad: Italia carecía de recursos, tecnología y fuerza militar suficiente para sostener un conflicto de tal magnitud. Por otro lado, los Estados Unidos observaban desde la distancia, intentando mantener su política de neutralidad. Sin embargo, esa postura se derrumbó tras el ataque a Pearl Harbor en diciembre de 1941, cuando el gigante norteamericano finalmente pisó el campo de batalla como parte de los aliados. El tablero de ajedrez global estaba completo, y en el horizonte, los caminos de Italia y Estados Unidos estaban destinados a cruzarse de forma explosiva. Desde el inicio del conflicto, Italia ocupaba un lugar clave en los planes de los aliados y del eje. En términos geográficos, su ubicación era ideal, el corazón del Mediterráneo. Para los aliados, dominar Italia significaba abrir un nuevo frente contra Alemania y acceder al continente europeo desde el sur. Mientras tanto, para los nazis, Italia era vital para proteger el flanco sur de Europa. Sin embargo, las mayores batallas y desafíos para el país no vendrían del norte, sino desde el mar, cuando los estadounidenses y los británicos decidieron que había llegado el momento de arrebatar Italia del control del eje. En julio de 1943, se lanzó la Operación Husky, una de las ofensivas anfibias más grandes de la guerra. Más de 150.000 tropas aliadas, lideradas principalmente por Estados Unidos y el Reino Unido, desembarcaron en las costas de Sicilia. Su misión: abrir el camino para la liberación de Italia continental. El enfrentamiento no fue fácil. Las tropas italianas, aunque mal equipadas, defendieron ferozmente su territorio, apoyadas por soldados alemanes. Sin embargo, los esfuerzos combinados del poder aéreo y naval aliado demostraron ser demasiado. En cuestión de semanas, Sicilia estaba bajo control aliado. La caída de Sicilia no significó solo una derrota militar, también marcó el principio del fin para Mussolini. En el interior del país, el descontento con el régimen fascista y sus fracasos en la guerra estaba alcanzando un punto de ebullición. El 25 de julio de 1943, solo días después de la invasión de Sicilia, Benito Mussolini fue destituido y arrestado por miembros de su propio gobierno. Italia parecía estar al borde de un cambio crucial. Sin embargo, las cosas no serían tan simples. A pesar de que su nuevo gobierno buscó negociar la rendición con los aliados, Hitler no estaba dispuesto a dejar que Italia se deslizara tan fácilmente de su control. En respuesta, ordenó a las tropas nazis que tomaran el norte de Italia, estableciendo una brutal ocupación que marcó una nueva etapa en el conflicto. Finalmente, en septiembre de 1943, Italia firmó un armisticio y se unió a los aliados. Este giro drástico hizo que el conflicto se complicara aún más dentro del propio territorio italiano. Mientras las fuerzas estadounidenses y británicas avanzaban hacia el norte, los nazis fortalecían su posición en el norte del país, dando lugar a una feroz guerra civil. En esta etapa, el país quedó dividido no solo entre el eje y los aliados, sino entre italianos leales al fascismo y aquellos que luchaban por liberar su tierra junto a los aliados. El avance aliado desde el sur de Italia fue una de las campañas más arduas de la guerra. Las batallas en terrenos montañosos, como las que se libraron en Monte Cassino, resultaron extremadamente sangrientas.
los estadounidenses enfrentaron no solo fuerzas nazis bien posicionadas, sino un clima hostil, falta de suministros y una resistencia llena de trampas y emboscadas. A pesar de las dificultades, en junio de 1944 los aliados lograron liberar Roma, la joya simbólica de la península. Fue un triunfo crucial, aunque la lucha estaba lejos de terminar. Mientras el ejército aliado avanzaba, cientos de italianos se unieron a los partisanos, grupos de resistencia que combatían a las fuerzas nazis y fascistas desde dentro. Estos luchadores arriesgaron todo para hostigar al enemigo, sabotear operaciones y liberar a su patria. La cooperación entre la resistencia y los aliados resultó decisiva en los últimos años de la guerra, cuando cada victoria acercaba más el final del conflicto. El 28 de abril de 1945, Benito Mussolini fue capturado por partisanos mientras intentaba huir hacia Suiza. Su ejecución junto con otros altos cargos fascistas marcó el fin simbólico de un régimen que había arrastrado a Italia a la devastación. Solo días después, las últimas tropas alemanas en Italia se rindieron. La península finalmente estaba libre, pero el precio fue exorbitante: miles de muertos, ciudades en ruinas y una nación profundamente dividida. La guerra dejó cicatrices profundas en Italia. Sin embargo, la relación entre Italia y Estados Unidos cambió radicalmente en los años posteriores. A pesar de haber sido enemigos al inicio del conflicto, Estados Unidos desempeñó un papel clave en la reconstrucción de Italia a través del Plan Marshall. En poco tiempo, Italia se transformaría en un aliado estratégico en el contexto de una nueva guerra, la Guerra Fría. Los eventos de esos años no solo definieron el destino de Italia, sino también la relación del país con Europa y el resto del mundo. La campaña de Italia en la Segunda Guerra Mundial fue un testimonio de coraje, sacrificio y redención. Hombres y mujeres, tanto soldados como civiles, vivieron el infierno de la guerra en carne propia y construyeron un nuevo futuro sobre sus cenizas. Este capítulo de la historia nos recuerda la resiliencia del espíritu humano y la importancia de aprender del pasado para evitar repetir viejos errores. Hoy, más que nunca, podemos reflexionar sobre aquel enfrentamiento entre Italia y Estados Unidos no solo como una serie de conflictos y batallas, sino como una lección viva sobre las complejidades de la guerra y los caminos hacia la reconciliación. ¿Cómo habría sido el mundo si Italia no hubiera cambiado de bando? Es una pregunta para la que cada uno tiene su propia respuesta.